Buenas tardes, mi nombre es Wilson Camargo. Hoy vamos a hablar de el monitoreo en cultivo de guisante. El monitoreo es una herramienta bien importante para el desarrollo y el manejo de un cultivo. ¿Por qué es importante? Porque es la manera de hacerle un seguimiento, un control adecuado y en su debido momento, ya sea de un ataque tanto de una plaga como de un hongo. Para esto, ¿qué necesitamos? Capacitar a una persona para que lo pueda desarrollar y lo pueda ejecutar bien. ¿Cómo lo hago? Enseñándole a reconocer cuál es el tipo de plagas que atacan al guisante en este caso y cuál es el tipo de enfermedades y cómo las voy a identificar, cómo las voy a ver, lo mismo como es el ciclo y el desarrollo de cada plaga que me ataca. Teniendo claro esto y sabiendo cómo lo voy a desarrollar, entonces iniciar cuántas plantas debo mirar en el cultivo. Va a depender mucho de la agilidad de la persona, del desarrollo. Puede uno hablar que al inicio podemos hablar de unas 5 o 6 plantas al centro y al final podríamos estar hablando. Eso vaya como estrategia del técnico de cómo lo quiere desarrollar. ¿Qué organismos mirar? Pues eso va a ir mirando ya con el concepto o el criterio que tiene la persona de identificar qué es lo que está viendo que nos está atacando y cómo lo puedo ir analizando o llevando al control para poderlo mitigar. Que es importante también revisar no solamente lo que son las plagas y enfermedades, sino también la parte de la humedad, la parte de las malezas que tenemos en el cultivo o en el entorno del cultivo para hacer ese control y ese manejo. También es importante estar revisando no solamente la parte hacia el lado de la pata, hacia el lado del suelo, sino también la parte de arriba, ya que es un cultivo que es bien alto, bien dispendioso y que nos va a generar mucha erosión. Hay que revisar las hojas, hay que revisar las flores, hay que revisar los tallos para saber y estar identificando qué nos puede estar atacando y así poder llevar un control adecuado. Lo podemos identificar, puede ser con banderas de colores, lo podemos identificar también con cintas, donde fácilmente lo pueda cualquier persona ver y decir qué tipo de enfermedad o qué tipo de esto nos está atacando dependiendo del color de la bandera que estemos identificando. También podemos, si vemos la afectación o eso, se debe hacer una erradicación inmediata del cultivo ahí mismo para evitar seguir propagando ya sea con una enfermedad o ya sea un ataque de una plaga en su debido momento. Eso iniciaríamos con esa parte, ya ahí vendríamos cómo lo desarrollaríamos, entonces vendríamos ya con el como tal con un formato. Ya habiendo capacitado a la persona de cómo identificar las enfermedades o las plagas, ya entonces vamos a iniciar a orientarlo cómo va a ser el manejo o el formato que vamos a llevar para hacer este seguimiento. Entonces en el formato, pues es un formato sencillo donde se va a encontrar la semana, la fecha, el monitor, o sea, la persona quien lo desarrolla, o sea, cuál fue el monitor que desarrolló en este caso. El verificador vendría a ser el técnico, que es la persona que lo orientó y lo guió y que va a verificar para hacer el siguiente procedimiento de control. Vamos a ver un número de cuadros, en este caso pues el guisante estamos hablando que está bajo invernadero, entonces la severidad del ataque, si está en el centro, si está al inicio o está al final, dependiendo, eso pues será un número de cuadros, en qué cuadro está. Número de cama, es importantísimo también saber cuál es el número de cama que está esto. Número de plantas afectadas, entonces en esa cama cuántas plantas se encontró afectadas para así mismo saber la incidencia que tenemos, qué tan alta está, en qué grado se encuentra. La semana de cosecha, también es importante saber la semana de la cosecha porque pues así mismo voy a saber si ya está para cosechar, para levantar, para sacar el cultivo, pues
es simplemente rápido recoger lo que hay de producción y levantar el cultivo. O si está todavía en la parte vegetativa, pues entonces qué tipo de control voy a hacer inmediato para esto. Y voy a encontrar pues ya como tal las enfermedades, entonces áfidos, trips, gusano fungus, minador, barbosa, pulguilla, bacterias, botrytis, hernia, antragnosis, mildeo velloso, mildeo polvoso, esquelotinia, roya, rosario, ácaros nematodos, mosca blanca, bordes quemados, exceso de humedad, deficiencia de riego, virus, bacterias como Santomona, Dampinov, Alternaria o bacterias Samplodon. Ahí estaríamos viendo también pues, en observaciones y vamos a tener algo del tema de maleza. Vamos a encontrar también lo que es las incidencias, lo tenemos enumerado 1, 2 y 3, que seríamos que si uno serían 10 plantas, no sería tan grave. Si hablamos de 2 que serían 20 plantas, está intermedio medio, o sea, no lo puedo dejar pasar, pero tengo que estar pendiente con eso. Pero si está en 3 ya tengo que reaccionar, porque estoy hablando más de 50 plantas que me pueden estar afectando. Entonces aquí pues yo voy llevándolo y lo va llevando ya a una escala donde va uno haciendo una verificación semanal, lo vamos a llevar a una verificación mensual y vamos a viendo cómo está el comportamiento de las plagas, ya sean de hongos o ya sean de enfermedades dependientemente. También esto va a estar de acuerdo a la parte de los hábitos naturales. Entonces los factores que regulan las poblaciones de plagas y los organismos en general. Entonces vamos a hablar de la parte abiótica, como es el frío, el calor. Entonces si está haciendo mucho frío, seguramente va a bajar algunas poblaciones de plagas, pero van a subir otras. Si estamos hablando de calor, lo mismo, vamos a tener una tendencia a subir de algún tipo de plagas. Si tenemos buena humedad, entonces vamos a tener la tendencia de que van a iniciar a aparecer hongos, porque va a generarse el microclima y se le va a dar la condición a estas enfermedades. Si llueve y hace calor, entonces ahí vamos a ver que se va a desarrollar también tanto las plagas, porque van a tener desarrollos súper rapidísimos, y más bajo invernadero, pues se les va a dar la condición para que ellos puedan sobrevivir. Y si hablamos de vientos, pues también van a afectar, porque por ejemplo si hablamos de los temas de los trips, son insectos que ellos saltan y tienen una facilidad que con una corriente de aire pueden desplazarse kilómetros. Entonces esos son estos. Y bióticos, pues vamos a mirar lo de la parte de los enemigos naturales, pues ya vamos a hablar de toda la parte de las enfermedades, de los insectos ya, o aves o moluscos que puedan llegar a afectarnos en el tema del cultivo. Ya como tal, pues eso tendría que irse evaluando de acuerdo a las necesidades y las condiciones. Ya habiendo tabulado la información y teniendo pues las gráficas, que se va a hacer una evaluación bien importante para saber cuál es el comportamiento, cuál es la tendencia de plagas a subir, o de enfermedades a subir o a bajar, y cuál es el comportamiento mes a mes, pues ya es donde inicio a tomar la decisión de cuál va a ser el tipo de manejo que yo voy desarrollando. Yo ya voy mirando cómo van a ser los comportamientos de acuerdo a esta gráfica. Entonces ya voy viendo si va a ser un control químico, si va a ser un control biológico, o si va a ser como un control etológico, o va a haber un tema de erradicación del cultivo como tal. Esas decisiones, este tipo de tablas, este tipo de seguimientos me ayudan a tomar la decisión adecuada para no irme ya sea con solo manejo químico o solo control biológico, sino cuál va a ser la técnica o el manejo que voy desarrollando. Y ahí pues la implementación de la importancia del monitoreo es la, la capacidad que se le da a esa persona, o el conocimiento que le damos a esa persona, para lograr que lo desarrolle de la mejor manera y que lo haga a conciencia, para que así seamos mucho más eficientes en el manejo, o en el control, o en el seguimiento que nosotros vayamos ejecutando en la revisión de esto. Con estas gráficas pues nos vamos dando cuenta mes a mes cómo va haciendo los comportamientos, cómo va haciendo esto, en qué meses vamos a tener tendencia a X plaga o X enfermedad.
y asimismo pues va a ser los controles preventivos. Uno siempre debe estar hablando de controles preventivos y no de controles curativos, porque como tal uno debe siempre de prever, no estar apagando incendios a última hora. Eso es una de las cosas importantes que nos ayudan la parte del monitoreo, estar a la alerta, a la expectativa de cómo controlar o evitar que ya sea un hongo o sea un insecto nos llegue a causar tanto daño que nos afecte la parte de las producciones. Entonces de esta manera pues resalto la importancia del monitoreo. Eh, Esto es de dedicación, de constancia y de responsabilidad para con, no, para con la empresa donde uno esté trabajando, de llevar este control y este manejo y evitar pues que vaya a ser eh, grave al punto de llegar a quebrar una empresa por no hacer un buen manejo o un control adecuado en un cultivo. Estos son algunos insectos que atacan los guisantes. El torozador o tierrero son larvas de color gris de un tamaño de entre 30 y 45 milímetros. Estos gusanos empiezan a comer primero las raíces, luego los tallos de las pequeñas plántulas, causando graves daños al cultivo. Estas larvas son de hábito nocturno, por lo que su monitoreo se debe realizar entre 5 y 36 de la mañana, utilizando trampas de luz con feromonas. Si hacemos el monitoreo en el cultivo y encontramos de 25 a 30 plantas ubicadas en más o menos 200 metros, se debe hacer un control ya sea biológico con la liberación de patógenos como la Nourarea o Bacillus transgenic o algún o si es el ataque demasiado fuerte deberíamos hacer entonces control químico. Tenemos el Trisparmir, aquí en la fotografía vemos todo su ciclo de desarrollo. Es un insecto de color café que mide entre 1 y 2 milímetros. Abundan en tiempos secos, dentro de la flor y frutos tiernos. Estos causan daños como raspaduras, heridas en la planta y en los frutos. El monitoreo consiste en coger una flor, golpearla sobre un papel blanco y hacer un conteo de cuántos insectos encontramos. Si encontramos más de 3 insectos por flor, debemos empezar a hacer un control, ya sea ya sea con productos biológicos o con productos químicos, o simplemente si tenemos gran cantidad de hierba y malezas dentro del cultivo, debemos hacer primero una erradicación de estos, ya que aquí los, allí permanecen los insectos y probablemente se pasan a las plantas del cultivo. Lo podemos hacer liberando larvas de crisopas o un contrinograma y aplicaciones del hongo Verticillium lecaneni o extractos vegetales. Si el ataque es muy fuerte, podemos usar productos químicos como el fipronil, clorfenapir, Spinsar o otros en el mercado. Pero lo más óptimo es que se hagan los controles biológicos. También tenemos los áfidos. Estos insectos son de color verde o blanco.
También se presentan más en la época de verano, atacando los tallos terminales y secando los cogollos, los botones frutales y las flores. Se puede controlar con productos biológicos como avispas parasitorias de los géneros dracónidos y apelídeos, o, o con aplicaciones bajas de Verticillium lecalini. O también lo podemos hacer con control químico, pero como última opción con malatión, dimeteoato y otros que se encuentran en el mercado. Otro insecto que ataca el cultivo son las chisas, gallinas ciegas o mojojoy. Estos larvas son larvas de cucarrones que miden aproximadamente 1 centímetro, de color amarillento, esa parte negra, con, que causa daños especialmente en la raíz de la planta. Lo podemos controlar biológicamente con la bacteria Bacillus popalier, hongo de Martesium o Baeriana baciana. También se puede presentar ataques de mosca blanca en los cultivos de guisantes. Estos insectos atacan atacan las hojas y el tallo y se chupan la savia, tornándose la planta amarilla y dañando los frutos. Pulgón verde. Esta plaga afecta a la vegetación del guisante, haciéndola más débil e incluso a la formación de las vainas. La plaga se presenta entre los meses de abril y mayo, pero las primeras colonias se llegan a localizar en el mes de marzo. Para su control, el procedimiento más eficaz es efectuar tratamientos precoces. Dada la dificultad de llegar al insecto con productos de contacto, por estar muy protegidos por el follaje, es recomendable la utilización de herbicidas sistémicos. Cintona. Se trata de un escarabajo que roe de una forma muy regular los bordes de las hojas, quedando estas con un festoneado muy característico. Estos daños son producidos por el adulto, pero también las larvas pueden destruir los nódulos radiculares. Para su control se realiza mediante pulverizaciones del follaje con insecticidas de contacto como el triclofrón, y en el suelo aplicaciones de insecticidas granulados como el teflutrin 0.5% a dosis de 10 a 15 kilogramos por hectárea. Manejo integrado de plagas aplicado en daños y presencia de enfermedades. En esta diapositiva encontramos los hongos y agentes patógenos que pueden atacar el cultivo de guisante. En esta primera imagen vemos el fusario, que es un hongo que se encuentra en la tierra y puede causar grandes pérdidas al cultivo. Primero se torna la planta de color amarillo en la parte de abajo del tallo y luego se va desarrollando hacia las hojas bajeras los frutos. Y los frutos se tornan muy pequeños, dañando la productividad de la planta. Para evitar este hongo que se encuentra su patógeno en el suelo, se debe evitar los encharcamientos, pues se desarrolla con alta humedad relativa. La rotación de cultivos y también no dejar
desechos del cultivo anterior que pueden tener el patógeno y desarrollarse en el cultivo nuevo. Se puede hacer el control biológico con el tricoderma en el suelo y en las semillas. Encontramos la antracnosis en esta imagen. La planta presenta manchas de color café en sus hojas y en sus frutos, dañando las vainas, manchándolas, y esto pues afecta gravemente la productividad debido a que los frutos no se ven de buena calidad y se pierden. Este moho gris puede cubrir toda la planta. Esta enfermedad también se propaga por las semillas o en época de lluvias se desarrolla el patógeno, o en plantas enfermas, en las plantas enfermas se deben erradicar rápidamente ya que puede propagar la enfermedad. Vemos acá la botrytis, que es un hongo que ataca los tallos, las hojas, las vainas y las raíces, provocando pudrición. Esta enfermedad está también en los suelos y también se desarrolla por la alta humedad relativa. Por eso se deben evitar los encharcamientos en los cultivos. También se desarrolla al tener bastante humedad relativa y temperaturas altas. Esto hace que se propague rápidamente el patógeno. Se deben también limpiar, rotar cultivos y no dejar desechos que tengan el patógeno y lo puedan desarrollar en el nuevo cultivo. Tenemos el mildeо velloso. Aparecen unos puntos amarillos en el haz de las hojas y en el envés, puntos amarillos acá, y en el envés de las hojas el hongo es de color gris. Se desarrolla en condiciones de alta humedad. También tenemos el mildeо polvoso. Esta enfermedad se desarrolla en el cultivo por la alta humedad relativa, temperaturas altas, la densidad de la siembra no correcta, tiene demasiadas plantas, se debe dejar espacio suficiente entre planta y planta para evitar que se propaguen estos hongos. Es un polvo blancuzco en el haz de la hoja que se torna de color café y esto afecta la productividad de las plantas. Estas son las principales enfermedades que se desarrollan en el cultivo de guisantes. Para evitar sobre todo daños por hongos, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Primero, utilizar buenas semillas, rotar los cultivos y eliminar todos los desechos que tenga, pues estas tienen el patógeno y lo desarrollan por condición del clima en épocas de lluvia y con altas temperaturas. Hacer deshierves constantes, evitar el encharcamiento en los invernaderos o en las camas. Las densidades de siembra deben ser las correctas. No debemos tener muchas plantas por cama. Monitorear el cultivo como lo explica el compañero en las primeras diapositivas. Gracias. Virus del mosaico del guisante. Es un virus bastante específico del guisante, aunque hay cepas que pueden afectar a las hojas, a las habas y las lentejas. Origina en los foliolos una alternancia de zonas claras y oscuras que le confieren el aspecto de mosaico. Las partes afectadas no se desarrollan normalmente y se endurecen, apreciándose también una reducción en la producción. Se transmite principalmente por semillas,
aunque también puede difundirse a través de pulgones de forma no persistente. Para su control, se utiliza el empleo de variedades resistentes y la eliminación de sus áfidos vectores. Oidio del guisante. Las plantas afectadas se cubren con un polvo blanquecino que ocupa el haz de los foliolos y estípulas, e incluso un ataque muy fuerte invade los tallos y las vainas. Posteriormente aparecen sobre el polvo blanquecino unos puntos de color pardo en los que se encuentran las esporas que mantienen la enfermedad y serán responsables de la propagación de la enfermedad durante la fase favorable a su desarrollo. Para su control se utilizan tratamientos con buprimimato al 25%, presentado como concentrado emulsionable a dosis de 1 a 1.5 litros por hectárea.